muchas cosas hoy. Hay temas importantes que hay que ver. Yo decía en días pasados que no me gustaba la cantidad de intentos que se estaban haciendo. Estábamos pretendiendo sobrecargar, como han dicho algunos abogados, la legislación de la República Dominicana en materia de regulación para los asuntos del ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación o para la libertad de expresión en sentido general para los ciudadanos. Y decía que era algo curioso, sobre todo curioso que pasara en un gobierno como el que tenemos hoy, que es un gobierno responsable, el PRD, y decía y repito que para mí el PRM es el PRD, desde el punto de vista de lo que estoy planteando. Fue el Partido Revolucionario Dominicano que hizo el mayor aporte para la libertad de expresión, para la libertad pública, cuando un buen día se convirtió en presidente don Antonio Guzmán Fernández, y sin hacer nada, y sin decir absolutamente nada, el 17 de agosto, un día después de que asume la presidencia de la República, 1978, el país comenzó a respirar un ambiente distinto a la calle. Los presos políticos que en ese momento teníamos, comenzó a ser distinta la manera en que las Fuerzas Armadas y la policía trataban a los ciudadanos. Y yo decía, no es posible entender que un partido al que la historia le reconoce eso, se esté involucrando a través de diferentes manifestaciones en cosas que pueden significar una limitación al ejercicio de la libertad de expresión consagrado como derecho fundamental en la Constitución de la República. Hoy, el periódico Diario Libre entra a el contenido de una pieza, un proyecto que envió el presidente de la República al Congreso para su conocimiento. Es un proyecto que tiene que ver con la ciberdelincuencia, que ciertamente aquí necesitamos regulación con el tema de la ciberdelincuencia. El mundo ha ido evolucionando y las sociedades necesitan de regulaciones para poder establecer controles o para poder establecer límites en las cuestiones que nos desafían permanentemente. Las sociedades evolucionan, los países evolucionan. Hace unos años no teníamos internet. Hace unos años, por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que trato de decir, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, 6132, hablaba de regular una serie de actividades que estaban consignadas o estaban enmarcadas dentro de lo que hacía un periódico impreso, dentro de lo que hacía una estación de radio o dentro de lo que podía hacerse en un teatro, que desde siempre ha existido la actividad del teatro como una manifestación cultural y de denuncia. Los trinitarios acudieron a ese método para denunciar a su modo, en su manera, la ocupación haitiana durante 22 años en la República Dominicana. 1822, 1824, una de las manifestaciones que había para entonces era el teatro. Y desde siempre ha habido, cuando se estableció esta regulación, se hizo justamente para establecer límite al ejercicio de la expresión, para cuidar honras, entendible. Pero en el tiempo ocurrió que vinieron otros medios digitales, con la internet, y entonces ya se ha necesitado de una regulación distinta para poder enmarcar todas estas formas nuevas de comunicarse, todas estas vías de comunicarse. Entonces se precisa de actualizar las legislaciones de que disponemos para poder hacer esas regulaciones. Eso es entendible. Igual que entiendo, por eso, este intento del gobierno dominicano, del Ejecutivo, en establecer algún tipo de control, en poner una legislación que pueda regular de manera eficiente y adecuada esto que ocurre aquí con la ciberdelincuencia. Eso es una cosa. Pero la otra es que al entrar en el detalle de lo que consigna como medida, cómo intenta identificar los delitos este proyecto, el periódico Diario Libre presenta en información principal un enfoque del tema muy peligroso, muy temeroso. Dice el periódico
en base a lo que plantea el proyecto, titula 5 años de cárcel por espiar o difamar según la ley de ciberdelincuencia. Óigame, por espiar o difamar, usted puede decir, y yo creo que nadie tiene derecho a espiar, eso está prohibido, lo del espía, lo de la escucha telefónica, lo de la intervenir en la privacidad, todo eso hay regulaciones para ese tipo de cosas, pero hace mucho tiempo aquí se eliminó la cárcel, la prisión preventiva por el tema de la difamación, y todos los medios de comunicación, las entidades periodísticas, la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Círculo de Locutores también han hecho, la ADORA, que agrupa a los radiodifusores del país, han hecho pronunciamientos permanentes en el sentido de la eliminación de la prisión como medida punitiva para enfrentar, para combatir lo de la difamación. Ahora se está poniendo de nuevo la figura, a pesar de todo lo que he dicho, prisión para el tema de difamación. Creo que es una cuestión que va a generar mucha discusión. Hay una comisión, ya de hecho se están haciendo vistas públicas para conocer de todas estas cosas, pero no es conveniente a los fines del Ejecutivo, a los fines del Presidente de la República, a los fines del partido oficial, no es conveniente estos intentos que se enmarcan dentro del interés del poder. Y cuando digo del poder, quiero ser enfático, y lo he hecho en otras ocasiones, para hablar del poder en toda su manifestación, el poder político, el poder económico, el poder de los entes fáticos, las iglesias, todo eso. A nadie le es cómodo el ejercicio de la prensa, a nadie le gusta que le levanten la falda aun cuando está manejando instituciones públicas para denunciar irregularidades. Pero ese tipo de cosas tienen que ocurrir. La sociedad tiene que estar empoderada permanentemente. Los medios de comunicación, que son los veedores que sirven a la sociedad en las que prestan servicio, tienen que estar habilitados de todos los procedimientos que acuerda la libertad de expresión para poder denunciar cosas y que la gente se entere de las irregularidades que se pueden estar produciendo. Yo de siempre he sido un abanderado de esto y me van a escuchar hablando de esto cada vez que se presenten asomos que puedan constreñir o que puedan intentar constreñir la libertad de expresión, la libertad de prensa. Creo que ese tipo de cosas no es buena y creo que el gobierno y el partido oficial no deben vincularse a este tipo de cuestión. Hay el proyecto que han bautizado como el proyecto Mordaza de Melania Salvador, una senadora de la República del partido oficial. El proyecto lo aprobaron en el Senado entre el PRM, el Partido Reformista y Fuerza del Pueblo. Ahí usted diría, bueno, ese proyecto no es solo aprobación del PRM, también participó la Fuerza del Pueblo, que tiene como líder uno de los hombres que más se entiende de la necesidad de garantizar el libre ejercicio de la prensa, como es el doctor Leonel Fernández. Catedrático. A mí me extrañó mi profesor de Sociología de la Comunicación en la universidad, defensor ciertamente de la libertad de expresión. Me extrañó que su partido aprobara eso, que ahora parece que se va a trabar en la Cámara de Diputados. Y digo que se va a trabar porque el gobierno, a través de la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, se ha desvinculado de eso y ha expresado que no está de acuerdo con ese proyecto. Entonces, lo que estoy diciendo es, no entiendo si el gobierno no está de acuerdo con ese proyecto, cómo el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la República un proyecto que contiene 5 años de prisión para el tema de la difamación. Si nos pusiéramos a enumerar las cantidades de intentos de abuso y de abusos que se han cometido y que han sido frenados o que han sido sancionados por denuncias de quienes ejercen con la responsabilidad, claro está que esto amerita la comunicación, el periodismo. Son muchos, la historia está llena de eso. La sustentación de ambientes democráticos, territorios donde se respete los derechos de los individuos, está muy vinculado a decir lo que uno piensa, lo que uno cree, con respeto a las leyes y respeto al buen nombre y todas las cosas. El que se sienta difamado, pues acude a la justicia. Tenemos precedentes de sanciones, de sometimientos judiciales y de condenas a gente
que ha sido encontrada culpable de difamar a individuos. Y ahí está el ordenamiento jurídico que tiene que ver con todas estas cosas. Nosotros como periodistas que hemos ejercido como reporteros, que hemos tenido que bregar en diferentes estadios con diferentes tipos de individuos que se creen que por el poder que tienen les corresponde hacer las cosas como les dé la gana, sabemos de eso. Entonces, por lo que corresponde a toda la sociedad, debemos estar alerta. Con eso no se puede jugar, no se puede tocar. Le sorprende a uno que gente que se ha beneficiado incluso del ambiente de libertad y de posibilidad de denunciar y decir lo que piensa, usando los medios de comunicación para pronunciarse, para decir sus discursos, esté tratando ahora de utilizar herramientas legales para coartar. Y eso de verdad que a uno le sorprende y hasta le molesta. Sobre las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, la intimidad y todas estas cosas, tenemos leyes que hablan sobre los delitos cibernéticos, todas estas cosas. Hay sentencias que han condenado a individuos que han violentado la difamación a través de las redes sociales, del uso hasta del WhatsApp, todas estas cosas, y la vulneración a los derechos de privacidad. Hay un caso, Dani, sobre estos asuntos que tiene que ver con los oficiales de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGCET, que tomaron un celular del periódico Listín Diario y le borraron toda la información que tenía. Ahí están solicitando arresto para ellos. La Fiscalía del Distrito Nacional, que tiene el caso, está llevando esa situación. Recordemos que se trató de un incidente en que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, junto con varios de sus funcionarios y periodistas, llegaron hasta el mentado canódromo, el centro donde están almacenados vehículos de motor incautados, retenidos, como usted quiera llamarle, y se le impidió que hiciera su trabajo. Entonces, vemos cómo está ocurriendo este tipo de situaciones, que la gente debe entender que estamos en una nueva etapa de la vida, que usted no puede creerse que por más poder que tenga, puede hacer lo que le dé la gana. Esa coronela que se le veía muy envalentonada, muy guapetona y con una actitud agresiva contra todo el que allí llegó para hacer su trabajo, entonces de repente está procesada, está siendo investigada a lo interno de la policía, pero también tiene ahora el caso de una violación a la ley que tiene que ver con estos asuntos de delitos tecnológicos. Así es que los que tienen poder de cualquier tipo deben saber que vivimos una nueva etapa en que la sociedad está auscultando. Miren, perdón, Giovanna, antes de que ustedes intervengan, debo dar un enfoque distinto al que he dicho del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que pienso que en nada ayuda a lo que está ocurriendo. El señor Peralta, Antoliano Peralta, decía de las entidades que se han opuesto, que han rechazado este proceso de inflar regulaciones para la libertad de expresión en el país, y citaba yo las entidades que han rechazado esto, pero quiero decir que además de las entidades que he mencionado, está la FINJUS, Fundación Institucionalidad de Justicia, está Participación Ciudadana, está el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el CODUE, pero sin embargo ayer Antoliano Peralta pone un ingrediente totalmente distinto al que había expresado la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con respecto al proyecto. Y dice el señor Peralta que ese proyecto sometido por la senadora Melania Salvador, que regularía el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, ha sido desvirtuado en la opinión pública. Dice que el proyecto no se ha tratado adecuadamente, pero que, y dice que el debate se está llevando con este proyecto de ley no es el correcto. Este proyecto será de gran trascendencia para el país, la comunicación y para la seguridad de la intimidad de la gente. A partir de esto, yo creo que
A mí me genera una confusión porque no sé si la expresión o lo dicho por la señora vicepresidenta de la República es la decisión o la opinión del Ejecutivo, o no sé ahora si la opinión del Ejecutivo es la que está dando el consultor jurídico con respecto al proyecto. No sé, en este momento debo decir que estoy confundido. Estoy como Fernandito, Sí. que estoy confundido, pero si el gobierno insiste en la defensa de este tipo de cosas, le puedo garantizar a ustedes que al gobierno no le va a ir bien con estos temas. Adelante, Johanna. Eso, el gobierno tiene como muchos temas y como que generarse, como que autocomplicarse con la presentación de estas leyes. Me refiero a propósito de esta, de la de ciberseguridad, la de la senadora Melania Salvador también, o sea, que han creado mucha preocupación en la población, sobre todo en los medios de comunicación, por el ejercicio sobre todo del periodismo, o sea, del que se ejerce con responsabilidad, no el que hace uso de redes sociales sin ningún criterio y sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Hablo no por los medios y por los periodistas que sí hacen su trabajo como debe ser y cuidando y respetando la Constitución y las leyes. Pero a propósito de esas nuevas legislaciones, desde la aprobación de la Constitución del 2010, y creo que he escuchado en varias ocasiones al presidente del Tribunal Constitucional, a don Milton Ray Guevara, referirse al tema, a partir de la modificación a la Constitución de 2010, o sea que fue la más integral, porque luego hubo una, pero fue solo para un solo tema, me refiero a la del 2010, quedaron pendientes. O sea, a partir de esa modificación a la Constitución quedaron pendientes de adecuación al nuevo marco jurídico a partir de 66 leyes pendientes de adecuación y más de 40 de nueva creación, que la mayoría de ellas, por no decir todas, porque no tengo el dato final, o sea, de lo que ha sucedido en el Congreso Nacional, pero la mayoría de esas leyes no ha pasado absolutamente nada con ellas, o sea, no se han adecuado como lo manda la Constitución de la República, de esa que aprobamos en el año 2010. Entonces, dentro de esas leyes están pendientes el Código Penal, por ejemplo, el Código Civil, la Ley de Agua, la famosa Ley de Agua, el proyecto de la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Poder Legislativo, la de Ordenamiento Territorial, la Orgánica de Regiones Únicas de Planificación, la Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, el que crea el Sistema para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la que regula el ejercicio de los derechos de la población de menores ingresos, el de la vivienda. Bueno, a propósito de la creación, creo que ese sí fue aprobado por el Poder Ejecutivo, que habían dos leyes que eran exclusividad del Poder Ejecutivo, y sí esa fue aprobada. La de asentamientos humanos, el de acceso al primer empleo y la de gestión de residuos sólidos, entre otras leyes que faltan a propósito de las iniciativas de legisladores y del propio Poder Ejecutivo, de como que complicarse con estas leyes que generan conflicto. Ayer decía doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, al abordarle a los periodistas y preguntarle al respecto de estas leyes, decía ella, no es el momento de presentar ningún proyecto o ninguna legislación o de aprobar que genere conflicto en la población. Decía doña Milagros, en el día de ayer la veía en una intervención, en unas declaraciones que le daba a los periodistas. Entonces, ¿por qué las personas, o sea, los miembros del Partido Revolucionario Moderno, complicarse con estos temas? Porque ya hay otros tantos que están ahí, que no lo han creado ellos, que están por la misma situación en la que estamos viviendo, que igual generan mucha preocupación e incertidumbre en la población. Entonces, ¿por qué agregar otros más que no son necesarios cuando podemos agarrar muchos de esos proyectos de leyes, tomarlos para las reformas que están pendientes y la adecuación y adecuarlos a esa Constitución
del año 2010 que todavía están dando vuelta por ahí. Entonces, como que agregar cosas, ponerse cosas innecesarias para generar esto que estamos comentando hoy y la que tenemos varios días haciendo, de por qué hacer eso, o sea, por qué la senadora Melania Salvador lleva esa propuesta al Congreso Nacional, o sea, que genera tantas situaciones y despierta tanta inquietud en el sector de la comunicación, insisto, en la comunicación, en el periodismo que se ejerce con responsabilidad, con criterio, el buen periodismo, no el otro que no es periodismo, pero que la gente puede confundirse cuando lee o cuando recibe informaciones de personas, o sea, que no lo son, que tienen un teléfono en la mano o una computadora, pero que no necesariamente tienen la responsabilidad de lo que implica llevar o comunicar al país. Eso decía doña Milagros Ortiz Bosch en el día de ayer, es la única de los funcionarios que he escuchado referirse al tema y creo que tiene muchísima razón, doña Milagros. Ese es otro aliado, Dani, que tiene del listado que tú dijiste de personas que se han opuesto a esta ley, que es la de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que si bien es cierto que no la descartó de un momento, pero su declaración de que no es el momento de poner en el tapete temas conflictivos prácticamente te pone en ese listado de las personas que se oponen a esa legislación. Mire, si bien es cierto que hay que tener cierto control por lo que se está viviendo, no en la comunicación estricta, en la comunicación per se, como tú dices, Joana, del periodista, del hombre que confirma, el hombre que oye una información, no la publica hasta confirmarla. Si bien es cierto que hay que poner cierto control a lo que está pasando en las redes sociales, la gente que alegremente habla de ti, la gente que alegremente habla de un empresario, la gente que habla alegremente de una persona en sentido común, yo creo que lo que se ha planteado, sobre todo las penas, es desproporcionada. O sea, tú por una declaración 2 a 5 años de cárcel, si bien es cierto que la ley 6132, que es la que habla de la difamación y de la injuria, lleva cárcel, pero lleva una cárcel de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Yo creo que aquí pocos comunicadores, pocos en la historia de la comunicación de la República Dominicana han sido condenados a cárcel por esa ley que es de los años de los años 60. Pero yo veo una desproporción, una desproporcionada conducta en esta ley al 5 años de cárcel por tú difamar o hacer algo. Creo que veo ahí una situación que hay que llamar la atención de las autoridades para ver si retiran ese proyecto o a ver si lo suavizan un poco. Bueno, mira, Gustavo Joanna, queremos darle la bienvenida a Wendy Lora, que nos la hemos robado para acá en el día de hoy. Ella acostumbra estar allá y hoy vino para acá. Wendy, buenos días. Muy buenos días. No es traición, ¿verdad? Eso no es traición. No, para nada. Vuelvo a aquella expresión de Miguel Mercedes. Es lo mismo. De Luis Mercedes, perdón. Es lo mismo, igual que él, confundiendo de nombre. Es lo mismo. Es lo mismo. Luis y Miguel. Mire, para irnos del tema, bueno, no sé si Wendy querrá decir algo, pero comparto plenamente con doña Milagros, para que la gente entienda de lo que se trata es de una serie de proyectos que se han estado presentando. Bueno, hemos estado trabajando la parte de la modificación de la ley 6132, hemos estado, incluso en algún momento se ha planteado lo de hacer modificaciones o buscar que alguna legislación recoja lo que era el famoso reglamento 824, que era el reglamento que normaba el radio de acción de lo que era la comisión lo que es la Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía. Estamos hablando ahora del proyecto de Melania Salvador, estamos hablando del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, estamos hablando de un proyecto para regular el tema de la publicidad. Todos contienen, o la mayoría de ellos contienen,
medidas que pueden constreñir, que pueden afectar la libertad de prensa, la libertad de expresión y difusión del pensamiento en el país. Y yo digo, como doña Milagros, este es el momento de presentar cosas conflictivas. Y vuelvo a lo que decía ahorita, que lo decía antes de ayer. El partido que hoy gobierna es el partido que tiene más crédito. El acontecimiento más importante que ha vivido el país en toda su historia fue el que vivió cuando don Antonio Guzmán asumió la presidencia de la República. Libertad para los presos políticos, libertad para que la gente pudiera expresarse libremente. Las Fuerzas Armadas y la policía, repito, cambiaron de un día para otro porque había un partido, había un presidente, había un gobierno que se había comprometido con un clima de libertad. Y eso llegó con don Antonio. Entonces yo digo, pero ¿por qué renunciar a ese legado? ¿Por qué intentar dañarlo? ¿Por qué complicar el ambiente que ya de por sí está complicado con la inflación, con todas estas cosas que están ocurriendo, con la delincuencia, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno, que se le reconoce para contener y para garantizar la seguridad alimentaria y para que las cosas marchen bien, la cantidad de recursos que se destinan para evitar que los combustibles suban, para evitar que se especule en algunos casos que se ha determinado, aunque no se ha denunciado, especulación por el desequilibrio que se da en las reglas de mercado, oferta y demanda, el caso del pollo específicamente. Entonces, yo digo, no es momento para presentar estas cosas que dificultan la relación fluida entre el gobierno y la sociedad. No le veo lógica. Wendy. No solamente el tema de no verle ningún tipo de lógica a lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención lo que parece ser una desconexión total a lo interno del gobierno. Tenemos una vicepresidenta que dice que el proyecto inicial no va a pasar, ¿no? Que el Poder Ejecutivo no lo va a aprobar, lo que nos hace pensar que si llegara al Poder Ejecutivo se va a vetar. Pero tenemos un consultor jurídico que es el que por sus funciones le corresponden los temas legales del Poder Ejecutivo, que sale a defender el proyecto. Mientras que la directora de ética, con sobrada razón, le preocupa la profusidad de todos los proyectos que tienen que ver con el tema. Entonces parecería que no hay un criterio claro en el gobierno de qué hacer con este tema. Y la pregunta sería, ¿por qué hay que hacer algo? Porque parece que hay un problema que corregir, pero ¿cuál era el problema? Si nosotros vivimos un acontecimiento también sin precedentes, compañeros, que se dio cuando hubo que suspender unas elecciones y no hubo ningún tema con que la prensa saliera a hablar de eso, con que muchos de los que hoy están en el gobierno se fueran a la Plaza de la Bandera a reclamar con carteles su derecho al voto y hacerse de todos los medios de opinión para hablar de la gravedad de lo que implicaría, por ejemplo, la modificación a la Constitución con una repostulación. Entonces, este gobierno es una cosecha de esa libertad de expresión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Podrá decírsele lo que sea a las gestiones pasadas. Podrá indicarse que son los culpables del calentamiento global, si así queremos. Pero había mucha libertad de expresión. No, se le podía decir lo que sea a los funcionarios pasados. Recordemos que la vicepresidenta tuvo que ir a un tribunal en Santiago y hacerse de la ley y interponer un recurso, interponer una acción que ganó al final, pero fue ante un tribunal. O sea, creo que cuando algo está marchando de la manera adecuada, no hay que arreglarlo. No acotejemos la carga para dañar lo que ya se tiene. Lo que está bien se deja bien. Se deja bien. Ahora, Wendy, permítame usted, Geomar, Gustavo y Johanna, ser un poco justo. Yo creo que en esta administración hay plena libertad de expresión al día de hoy. Quiero decir que el presidente de la República, el doctor el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, y el gobierno en sentido general operan en estricto apego al respeto a la libertad de expresión. Y voy a poner hoy el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo que está en la prensa. Y digo, quiero ser justo porque es de justicia lo que voy a hacer en este momento. La prensa trae como información principal lo que se estaba esperando que ocurriera con el caso del maltrato, que Geomar lo citaba hace un momento,
al Defensor del Pueblo y a un grupo de medios de comunicación, CDN, Listín Diario y otros, que fueron a acompañar al Canódromo, a un sitio en las Américas donde están un almacén de vehículos que se llevan por infracción de la ley o por lo que fuere. En la Avenida Monumental. En la Avenida Monumental, exactamente. Entonces, había denuncia de cosas que se daban ahí. Un buen día el Defensor del Pueblo que se presentó ahí y quería inspeccionar lo que estaba ocurriendo a partir de denuncias que habían hecho los ciudadanos. Son de las tareas del Defensor del Pueblo. Yo creo que la gente va a pensar que yo soy el vocero del Defensor del Pueblo, pero ese tipo de cosas hay que decirlo porque son buenas. Entonces, se produjo ese incidente que todo el mundo sazonó, todos los medios opinamos sobre eso. Al presidente le llevaron el caso, el presidente opinó del caso y el presidente dijo con respecto al caso que la parte que implicaba violación a la libertad del ejercicio de la prensa, como era sacar data de las cámaras de los medios que estaban presentes allí, que fueron retenidos los equipos por la DGC, por la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, la antigua ME, el presidente dijo, y lo recuerdo perfectamente, eso tiene que tener consecuencias porque en un gobierno que yo presido, más o menos eran los términos en los que se refería el presidente Abinader, este tipo de cosas no podía ocurrir. Y en efecto, ayer, y es lo que está en la prensa del día de hoy, el Ministerio Público ha solicitado el arresto de un grupo de agentes de la DGC responsabilizados de la agresión y responsabilizados de borrar la data de los medios de comunicación que acompañaron al Defensor del Pueblo en aquel momento. Ahí están las imágenes de las declaraciones que dio el Defensor del Pueblo cuando se produjo el acontecimiento que estamos comentando. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que habla bien del gobierno, habla bien del presidente, del espíritu del gobierno que tenemos hoy. Y es a donde voy. Este tipo de cosas que son de hecho, que están en la práctica, que el gobierno se comprometió, que el presidente instruyó que eso se investigue, para que no quede sin sanción si se determinaba que se había incurrido en lo que parece que se incurrió. Mira el resultado. Entonces, no dañemos este tipo de cosas buenas. Este tipo de cosas no lo podemos dañar con lo otro, ¿verdad? Felicito al gobierno por las cosas que están ocurriendo en materia real, auténtica y en los hechos para empoderar a los ciudadanos. Esta demostración que no depende esto del gobierno, pero el presidente que se comprometió. Esto es un asunto del Ministerio Público y el presidente dice que el Ministerio Público es independiente, entonces no le sumemos eso al gobierno, pero creo que el presidente hizo un compromiso y una promesa y ha resultado así. Se está tratando de establecer sanciones para ese grupo de policías, miembros de la DGC, que ejerció o se excedió en el ejercicio de su responsabilidad como agentes encargados de cuidar un área que está bajo la custodia de la Dirección General de Tránsito Terrestre y ocurrió esto que ocurrió. Yo creo que era innecesario ocuparle los equipos de cámaras, de televisión, cámaras fotográficas a los medios y luego de quitarle las cámaras, borrar la data. Así que, ¿qué cosa tenía la cámara de televisión o la cámara fotográfica para que se incurriera en esa cuestión grave como es el borrado de la información que estaba acumulada ahí? ¿Qué había ahí? ¿Qué estaban haciendo los agentes de la DGC? Que había que borrarlo, porque evidentemente nadie puede imaginarse que eso fue algo inocente. No, ahí se dio lo que había, se decidió borrarlo por lo que fuera. Entonces, ese tipo de cosas no puede quedar impune en una sociedad democrática como parece que va a ocurrir. Eso tendrá sanciones. Ya, de hecho, el Ministerio Público está solicitando prisión. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahí. Quiero hacer uso de la libertad de expresión